Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, acá de nuevo. ¿Cómo estás, Sí, Gonzalo? pasó rápido la semana. Sí, empezó rápido la semana. Qué saquito, ¿eh? Muy bien. Bueno, sí, hay cada tanto hay que innovar un poco, así que Bien veraniego, como corresponde hay que en estas aprovechar los épocas. últimos días de verano. Ya pasó el carnaval, así que bueno, Sí, hay sí, que sí. aprovechar los últimos días de verano. Y bueno, invitamos a todos los estudiantes a que se queden esta hora en Por Somos Salta para que vean todas las novedades que tenemos para presentarles, todos los temas que acontecieron durante la semana, y también los invitados que de manera muy generosa se prestaron a este programa. Así es, bueno, vamos a tener las fotos de nuestros televidentes Sí. nuevamente, ¿verdad? De cómo han vivido su verano. Las vías de comunicación, nuestro celular lo ven en pantalla, 154 20 14 96, para mandar mensajes de texto o de WhatsApp, ¿verdad? Bueno, Sí. y hoy tenemos una crítica invitada, como todos los programas nos gusta invitar a algún colega, alguna persona que sea fan de este programa, como usted decirlo. ¿Es fan de nuestro programa? No sé, vamos a... Le vamos a preguntar después. Está Sí. con nosotros Josefina Arancibia Lemos, es abogada, joven abogada, le agradecemos muchísimo su presencia. Ahí donde le estamos viendo en este momento sentada en los Sí, sillones sí. del Colegio de Abogados. Trajo una ¿eh? libretita para tomar nota de Sí. todo lo que dicen los invitados, y al final del programa nos va a hacer una devolución de cómo vio el programa y también cómo nos vio a nosotros. Esperamos que tenga piedad. Así es. Y bueno, tenemos acá ya nuestra tradicional espacio para el arte salteño, el artista del mes. Sí, está acompañándonos este mes María Laura Sarabia, nos prestó una línea de cuadros que se Sí. llaman Scanline, que estamos Acá- viendo en pantalla. Este es un cambio de cuadro, Sí, distinto en un al color programa azul, anterior. ahora nos pasamos al color Sí. ya marrón. Así que agradecemos muchísimo a María Laura y a todos los artistas que quieran participar. Nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp a nuestro teléfono. Ya tenemos en capilla dos importantísimos pintores también Sí, salteños, sí, sí, así sí. que próximamente lo vamos a entrevistar en este programa. Así es. Bueno, hablamos, Roque, de implementar, digamos, una breve sección, la vamos a llamar lo bueno y lo malo, digamos. Para eso vamos a necesitar la colaboración de nuestros televidentes, de nuestros colegas, ustedes que caminan tribunales, que van por el Colegio de Abogados, que O para distintas oficinas públicas, también, porque exactamente, en la municipalidad. y saquen con su celular una foto destacando lo bueno o lo malo. ¿Sí? Lo bueno para felicitar y lo malo para criticar, con digamos, el espíritu de que eso cambie, digamos. Así es. O de que se repita en el caso de las buenas. Exactamente. Bueno, vos trajiste una foto hoy. Acá tenemos una foto, la estamos viendo en pantalla. Un lugar conocido este. Sí, es el juzgado de Minas también, Sí. el juzgado de comercio. Así es, los yuyos altos. Sí. Altos, demasiado altos, y ahí estamos viendo un cartelito que dice no pisar el césped. Bueno, sí, hay un poco de césped, Así hay es. yuyo, par de culeras. Sí. La verdad que una buena advertencia no pisar el césped, porque si entra ese yuyaral se puede encontrar Claro. con una víbora, una yarará, Sí, sí, sí. una cuestión así. Hay que cortar el pasto, Poder Judicial. Estamos viendo entonces la entrada del juzgado de Minas, un juzgado que está a cargo del doctor Marchetti, ¿no? Bueno, también porque recordemos que estamos en época de dengue, Sí. ¿no es cierto? Y el Estado tiene que dar el ejemplo, estar todo desmalezando. pulcro. Bueno, hacemos una placa respecto al servicio del consultorio gratuito del Colegio de Abogados. Así es. Viendo los horarios, y vamos con la primera entrevista, que es la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados. Que ya está instalado en nuestra mesa, ¿verdad? La Comisión de Derechos Humanos. Vamos rápido entonces. A la placa, vamos a la placa. Hecha la presentación, Roque, ya estamos listos para arrancar con nuestros primeros invitados, ¿no? De esta Así es. nueva edición de Cuarto Intermedio. Bueno, y tenemos invitados de Salta Capital y también del interior de la provincia, porque también el colegio, recordemos, está en todo el interior de la provincia, especialmente en Orán, a quienes mandamos un saludo porque el programa sale en la ciudad de Orán. Así es. Bueno, tenemos invitados al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Salta, el doctor Jorge Chagra. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Roque? ¿Cómo te va? Segunda visita en el programa, ¿no? Sí, segunda. Muy bien, muchas gracias. No, la verdad, un placer, un gusto. Está a mi izquierda la doctora también integrante de la comisión, Marta Busto. ¿Cómo está, Marta? ¿Qué tal? ¿Cómo están? También una amiga de la casa, ¿no? También una amiga de la Estaban casa. pasando lista, ya, asistencia. Y alguien que viene por primera vez y Así de la es. ciudad de Orán, viene Hernán Macietti, doctor Hernán Macietti, quien es coordinador de la comisión en Orán. ¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes. Bien, un gusto estar acá. Muchas gracias por venir. Y el doctor Jesús Rodríguez, quien es delegado de la Escuela de la Abogacía en Orán. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo están? Y también es miembro de la Comisión de Derechos Humanos en la ciudad de Orán. Así es. Bueno, terminó la feria, estamos ya a mediados de febrero, las actividades del colegio nuevamente en pleno, ¿verdad? Y la Comisión de Derechos Humanos también. Así es, bueno, el martes 16 ya comenzamos nuestra labor. Invitamos a todos los colegiados, tuvimos la presencia del doctor Romani,
quien hizo unas palabras iniciales, también del doctor Pedro Burgos, vicepresidente del colegio. Iniciamos nuestra jornada, ¿no? Nuestra primera reunión, que fue bastante masiva, gente de la municipalidad, con quien estamos iniciando algunas gestiones, y por supuesto toda la gente de la comisión, que tiene un gran compromiso y que vamos a continuar gestiones. Ya hoy ya teníamos una agenda apretada de todo lo que vamos a hacer, que comenzamos nuestra actividad de marzo en adelante, así que tenemos grandes proyectos que bueno, ya le iremos contando ahora en el transcurso. Perfecto. Bueno, Hernán, ¿cómo se trabaja en la comisión en Orán? Con unas largas jornadas nos queda un gran trabajo ahora con unas jornadas preparatorias que hacemos sobre mujer y género, jornadas preparatorias para el congreso, que es la novedad que trae la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados. Se va a hacer el 2 de abril. Estamos ¿Va a ser en Salta? Todavía no está definida. Las jornadas preparatorias, estas de mujer y género, van a ser en Orán. Ajá. El congreso va a ser en Salta. Claro. Bien, bien. Hablamos de la mujer y no estamos próximos ya al día de la mujer, digamos, ¿verdad? Sí, estamos próximos al Día de la Mujer, el 8 de marzo. Nosotros para el 7 hemos preparado una jornada donde vamos a tener 3 disertantes. Todavía no queremos confirmar nombre previo a no hablar con las personas que van a disertar. Sí la podemos confirmar a la doctora Vanina Zamora, que es integrante de la Comisión de Derechos Humanos. Y la jornada la vamos a estar haciendo el 7 de marzo. ¿Por qué el 7? Porque el 8 generalmente hay varias actividades, entonces queremos que haya concurrencia en la jornada. Claro. En la Caja de Abogado a partir de las 15:30 horas. Así que están todos invitados. Bien, y otra fecha en el calendario de marzo es el 24, tiene que ver... Tener una fecha. Exactamente, el Día de la Memoria, que también hemos organizado el día 22. Vamos a hacer también una charla, debate. Ya el año pasado hicimos una en la que estuvo invitado el doctor Pato Villalba. Y este año vamos a hacer algo también, pero bueno, estamos todavía hablando con los disertantes. Ya la fecha está, así que es una fecha que le damos mucha importancia. Y la hacemos el día 22 porque el día 24 casi todos los miembros de la comisión van a la marcha, así que bueno, por ese motivo adelantamos la fecha. Perfecto. Bueno, Jesús, a partir de la Escuela de la Abogacía hemos dado muchísimas noticias, no sé si Gonzalo, y también muchas noticias que se dieron, tanto actividades que se realizaron en Metán como también en Orán. ¿Cómo es este nuevo año? ¿Cómo piensan encararlo? ¿Cómo se viene este 2016? Sí, este año la verdad que comenzó muy positivo, con mucha perspectiva y con mucho entusiasmo por parte de los colegas del interior de querer mejorar y especializarse en determinadas materias específicas. La semana pasada hemos comenzado con un curso masivo sobre derecho de familia y en procesos de familia y también en cuestiones alimentarias. Así que bueno, tenemos los colegas de allá, gracias a Dios, concurrieron masivamente a realizar el curso. No obstante, se van a realizar otros cursos ya comenzando la semana que viene, que van a ir colegas abogados de aquí, de la ciudad capital, a brindar un curso de proceso sucesorio. Y así sucesivamente hay un cronograma muy extenso en todo el año para poderlo realizar. Bueno, es importantísima la actividad que realizan, ¿no es cierto?, de la Escuela de Abogacía, porque bueno, ya es difícil poder estudiar todo el tiempo, mantenerse actualizado como profesional. Mucho más difícil hacerlo en el interior del país y muchísimo más difícil hacerlo en el interior de la provincia, y es buenísimo que bueno, la Escuela de Abogacía salga al interior. Y la obligación de los colegiados, de los profesionales, es la de la formación continua, ¿no? Por las constantes reformas que hay en la legislación, tuvimos reforma en el ámbito penal, reforma en el ámbito procesal también, y en el ámbito civil y comercial, así que es importantísimo las actividades que se están realizando y que se van a realizar durante todo el 2016. Para todos los colegas que nos están viendo, digamos, y que se preguntan qué hace la Comisión de Derechos Humanos, no solamente organiza cursos, digamos, en qué consisten las reuniones, para ver si algún abogado que nos está viendo se quiere enganchar y formar parte de la comisión, digamos. Sí, qué importante tu pregunta, debate, ¿no? Hay muchos debates, sí, la verdad que es los colegas están muy formados, hay como muchos intereses, viste que el derecho humano es muy amplio, entonces hay muchas cuestiones de perspectiva de género, pueblos originarios, ambiente, derecho del niño, derecho de la mujer, así que todo aquel colega que tenga ganas de ampliar su conocimiento, de participar, pero tampoco es necesario, ¿no?, tener un conocimiento acabado, ser especialista del tema, sino tener las ganas y sobre todo, bueno, las ganas de participar y de ser un abogado que tenga voluntad social, que tenga ganas de mejorar, de visualizar algunos problemas sociales que por ahí no se ven
o por ahí con una formación de derecho privado, se tiene otra mirada. Con el derecho humano es como que esta mirada es diferente, se humaniza más, se tiene más conciencia social, eso es la diferencia, la importancia. Y participamos, ayudamos a muchas asociaciones, a la gente que va y nos pide alguna colaboración en el tema de que se le da algún asesoramiento, bueno, lo estudiamos y si el caso es aplicable, algún miembro de la comisión lo asesora, se le colabora, ¿no? Así es. Bueno, Marta, vamos a estar atentos también con las actividades del Día de la Mujer. Bueno, ya nos anticipaste un poquito para ser el 7 de marzo, para que quieras hacer extensiva la invitación a todas las colegas también que se quieran acercar, ¿por qué no? Sí, los invitamos a ¿Qué todos día a se reúne la participar. comisión? La comisión nos reunimos los días martes a las 15:15 en la confitería del Colegio de Abogados. Ese es el horario de reunión. Güemes 994, ¿no es cierto? En la sede del centro, en la sede del centro. Exactamente. En la calle sede Güemes del y centro, Casa sí. de Sarmiento. Exactamente. Bueno, hacemos una pausa, ¿te parece, Gonzalo? Antes le agradecemos muchísimo a los miembros de la comisión, a los señores doctores de Orán, muchísimas gracias. Y ya haremos algún programa en Orán, tenemos que ir, Gonzalo. Sí, es verdad. Bueno, que pase el calor, un poquito que pase el calor, tengan piedad de nosotros y vamos. Después de la feria de invierno, vamos a ir. Bueno, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, quédese en Somos Alta, esto es Cuarto Intermedio. Maybe if we think and wish and hope and pray it might come true. Baby, then there wouldn't be a single thing we couldn't do. We could. Ganadería, agricultura, industria, las novedades de un sector en constante movimiento. Cambio Agropecuario con Jorge López. Sábados a las 13 por Somos Salta. Arranca el día bien informado. A las 7 de la mañana, Somos Noticias a primera hora. Y a las 13 te esperamos con el primer resumen del día. Somos Noticias, segunda edición. Los casos que te preocupan y las historias que te conmueven. Y a la noche volvemos para informarte. A las 21 Somos Noticias, tercera edición. Un repaso por los temas del día en el regreso a casa. Y a la medianoche Somos Noticias, síntesis. Somos Noticias. A las 7. A las 3. A las 21. A la medianoche. Seguimos en Cuarto Intermedio. Bueno, Roque, la semana pasada hicimos un programa especial por el juicio de crímenes a francesas, de verdad. Estuvieron las distintas voces. Nos faltaba una, que era el doctor Vargas, que bueno, por problemas de horario, de agenda, no podía estar. Y ahora está con nosotros José Humberto Vargas. ¿Qué tal, doctor? Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Es el abogado que estuvo a cargo de la defensa de Santos Clemente Vera. Así es, ¿verdad? Así es. Bueno, uno de los puntos sorpresivos del fallo del Tribunal de Impugnación tiene que ver con su defendido, que fue absuelto en una instancia anterior y hoy el Tribunal de Impugnación resuelve condenarlo y aplicarle la prisión perpetua. Así es. ¿Cómo lo viste usted? Sí. Una sorpresa para mí, para toda la sociedad y especialmente para la familia de Santos Clemente Vera, que todavía no alcanza a comprender
¿no es cierto?, este fallo inesperado y sobre todo arbitrario por aplicar una condena sin respetar ciertos principios de derecho constitucional. Es decir, este tribunal tenía marcados los límites de su competencia a través de los agravios expresados por las casaciones y también por el Código Procesal Penal, ya que si este tribunal consideraba, después de la evaluación que hizo de la prueba del plexo probatorio, decidía que era el fallo del Tribunal de Juicio Sala Segunda era arbitrario o no había hecho una interpretación correcta de toda la prueba que se produjo durante el debate, correspondía que anule ese fallo y baje la causa al tribunal inferior para que se haga una nueva investigación, un nuevo debate. Claro. A los fines de que mi defendido tenga derecho a ser oído, a los fines de que se cumplan todas las garantías constitucionales del debido proceso, del principio de inmediación y todo lo demás. Claro. ¿En qué se basa, digamos, la sentencia del Tribunal de Impugnación para condenar a su defendido? Básicamente en la prueba genética, en la prueba de ADN. Exactamente, hace hincapié en el informe pericial, los informes periciales que se produjeron durante el debate. Este es el informe del perito oficial Dr. Corach, del informe de Francia y del perito de parte, el Dr. Raimundi. Claro, digamos que llegaban a conclusiones distintas cada uno de los peritos que intervinieron. Digamos, Corach llegaba a una conclusión distinta de la que llegaba de Francia y la que llegaba el perito de parte. Lo que pasa es que, digamos, la interpretación de los estudios hay una interpretación equivocada, porque el doctor Corach habla de los análisis de los marcadores de cromosoma Y, que sirven para establecer parentesco, linaje, ¿no es cierto?, de una población. Claro. No identifica a ninguna persona individualmente, ¿sí? Porque el doctor Corach no lo ve a Vera en el perfil autosómico, que sí lo ubicaría en la escena de crimen. Bueno, la discusión versa sobre que el doctor Corach analizó la parte del hisopo que tenía mejor material biológico y por eso él lo ve a Vera. Eso es lo que dice, digamos, resumiendo el informe del doctor Corach. Y sostiene el tribunal que la otra parte de ese hisopo, ¿sí?, se fue remitido a Francia y donde no tenía el suficiente material biológico, por esa razón Francia no lo ve a Vera en la fracción autosómica tampoco. Claro. Nuestro perito de parte, al tener que esperar que venga el remanente de Francia para poder hacer el informe pericial de parte, también llega a la misma conclusión que Francia. O sea, nunca ni Corach, ni Francia, ni el perito de parte pudieron observar el perfil genético en la fracción autosómica a Santos Clemente Vera. Claro. ¿Sí? ¿Cuál es el siguiente paso procesal? La Corte de Justicia de Salta, recurrir a la Corte de Justicia. Por supuesto, nos queda abierta la vía de recurso de inconstitucionalidad y bueno, en eso estamos trabajando. Y ¿es posible reeditar, digamos, las pericias, digamos, se han resguardado las pruebas genéticas, las pruebas biológicas para hacer un nuevo ADN, por ejemplo? Siempre cuando se hace este tipo de pruebas se tiene que reservar material biológico para hacer una nueva pericia, ¿sí? Lo dijo ya el doctor Corach en su informe durante el debate. También Francia toma sus recaudos para reservar parte de la material biológico que ellos analizaron para producir eventualmente un nuevo y ahora informe. Esta situación que usted nos comenta, mucha gente que nos está viendo no es abogada, mucha gente que está conmovida todavía por el crimen, toda la comunidad salteña, inclusive todo el país. Es algo normal que suceda respecto a una prueba tan delicada, ¿no es cierto?, como es este caso de este tipo de pruebas, que suceda que tres peritos den distintos informes. Claro, lo que pasa es que esto no lo dice el modo de practicarse las pericias, sobre todo esta de ADN, y que todas las muestras se toman de la escena del crimen, generalmente no está en el derecho procesal, ¿sí? Está de acuerdo a los manuales de medicina forense, cómo se tiene que preservar el lugar, cómo se tiene que evitar que se contamine el lugar de los hechos, y bueno, de ahí parte todo, ¿no es cierto?, de que
la certeza que se puede de las muestras que se tomen del lugar del hecho. Bueno, no se olviden que en este caso una de las primeras víctimas fue encontrada en la quebrada de San Lorenzo a eso de las 21:50. Después la segunda víctima como a las 23 horas. El juez de instrucción con el secretario de seguridad en aquel momento llegaron casi a las 24 horas del día 29 y a las 2 de la mañana ordenaron ya el juez de instrucción que bajen los cuerpos. Claro. Entonces a partir de ese hecho ya todo estaba contaminado. Estaba mal encaminada la investigación desde el principio. Claro. Entonces a partir de ahí ya las cosas empezaron mal. Yo creo que ahí fue el primer error de esta investigación, no sé si error o entre comillas, de levantar los cuerpos sin esperar que al otro día, ¿no es cierto?, se verifique bien la zona, sea un rastreo de la zona, levantando indicios de toda naturaleza para esclarecer este crimen. Bueno, ese día, el día 30 de julio, en hora de la madrugada, la doctora Vega hizo del servicio médico forense de tribunal y hizo la autopsia. Allí se tomaron un juego de muestra. Posteriormente, a pedido de la Fiscalía, el día 4 de agosto, tomaron una segunda muestra. ¿Qué pasa? Cuando se designó al doctor Corach como perito oficial en esta causa, se remitió la segunda muestra para que haga el informe, o sea, la levantada el día 4 de agosto. Claro. Y de esa muestra, el doctor Corach no producía el informe y demoraba mucho porque prácticamente no tenía suficiente material biológico para hacer el informe. Después el juzgado se da cuenta que había mandado la segunda muestra y no la primera. Le remite la primera, un grupo de muestras. Y a partir de ahí, a pesar de ello, el material a analizar era escaso, ¿no es cierto? No se veía claramente los perfiles, y de allí que tuvo que hacer un pool, es decir, recoger de cada muestra un poco de material biológico, y de ahí empezó a producir el informe. Lógicamente, esta defensa no tuvo participación en esas operaciones, como marcaba el Código Procesal Penal anterior, ¿sí? Pero sí nos dejaba abierta la posibilidad de producir, en el segundo párrafo de ese artículo, que no me acuerdo en este momento cuál es el número, pero el segundo párrafo nos permitía a nosotros hacer la contraprueba, claro, bajo percibimiento de nulidad si no la producimos. Bueno, ahora este tribunal llega a la conclusión de que el doctor Corach analizó la mejor parte de la muestra. Si él analizó esa mejor parte de la muestra, la defensa tenemos el derecho a tener la misma muestra para producir nuestra contraprueba. Trabajaron sobre una muestra, claro, con menor material biológico. No puedo decir ahora que me han dado claro, le dieron esta parte el remanente que no tenía, porque entonces estamos en la violación del principio de derecho de defensa, ¿sí? Además, se dio un juego de muestra al perito oficial. Después el juzgado de instrucción autorizó que se remita parte de lo hisopo que analizó el doctor Corach a Francia. En Francia, antes del procesamiento, ya tenían los resultados de la pericia, donde indicaba que Vera, un resultado negativo con respecto al perfil genético de Vera. No lo veían a Vera en Francia. El juez de instrucción en ese momento lo sabía. Sin embargo, dictó el auto de procesamiento de una manera veloz, antes de que nosotros produzcamos la contraprueba. ¿Sí? Él viajó a Francia por el motivo de convenio de reciprocidad de colaboración que hay con Francia en materia penal, y en ese interín llegó a Salta el perito de parte, el doctor Raimundi, a posesionarse del cargo y a llevar el juego de muestras que decía que estaba a nuestra disposición en el juzgado. Me notificaron a mí en el domicilio procesal que las muestras estaban a disposición, y resulta que en ese acto nos comunica la secretaria, la doctora Pieve, que por una equivocación criminalística había desechado la muestra esa para que nosotros produzcamos el informe. De ahí viene arranca todo el problema de que nosotros recibimos material ya procesado de Francia para hacer la pericia de parte. Claro. Entonces, si no se han vulnerado los derechos de defensa en juicio, a pesar de que nosotros
también en su oportunidad impugnamos la pericia del CORACH con incidente de nulidad, no nos hicieron lugar, pero esto es muy grave de que nosotros no tengamos, en aquella época no hubiéramos tenido acceso a las muestras para producir el informe pericial. O sea que este informe pericial del CORACH está viciado de todo punto de vista. Entonces ahora, haciendo una mala interpretación de ese informe, primero porque el análisis de los marcadores de cromosoma Y no lo identifica la vera. El análisis de ese marcador se establece parentesco, linaje, generalmente se hacen los juicios de filiación, ¿no es cierto? Son los marcadores que usó también la Madre Plaza de Mayo para buscar a los desaparecidos. Bueno, no obstante ello, ¿no es cierto?, se le daba una distinta valoración y se confunde todo para justificar este fallo, por supuesto que es totalmente arbitrario. Así es. Y bueno, la palabra ahora la tiene la Corte de Justicia de Salta. Sí, esperemos que la Corte de Justicia, casualmente a través de este recurso de inconstitucionalidad, ¿no es cierto?, subsane este error, ¿no es cierto?, judicial, que es muy grave, sobre todo por la condena que en este momento se pretende aplicarle a Vera, ¿no es cierto?, arrastrarlo de una absolución a una condena por perpetua es algo muy grave. Y nada habitual además. Que no, por supuesto, es como que quisieran que este caso se cierre ¿no es cierto?, con Vera condenada, punto, claro. Y así no discutimos más el tema. Acá hay muchos puntos oscuros que se han desplazado durante la instrucción y bueno, que el Ministerio Público también en su momento no hizo nada para aportar pruebas, porque el Ministerio Público en su momento, durante el debate, podría haber producido un nuevo informe, porque tenía la facultad de hacerlo. Se quedó con el informe, ¿no es cierto?, que le convenía, que lo mencionaba Vera, pero tangencialmente. Claro. Este informe del doctor Corach, que produjo con respecto a Vera, lo hizo también con respecto a Walter Lassi. En el mismo análisis del marcador de cromosoma Y. Sin embargo, Lassi fue sobreseído en la instrucción y la apelación que hizo el fiscal Barrio Nuevo de ese sobreseimiento, la Cámara de Acusación Sala Segunda lo confirmó. Allí hay una aclaración del doctor Corach donde dice que este análisis de los marcadores de cromosoma Y implica, no sirve para establecer linaje, parentesco, ¿no es cierto?, porque la diferencia entre los marcadores de cromosoma Y y los marcadores autosómicos es que los marcadores de cromosoma Y se transmiten en bloques de generación en generación hasta 15 generaciones. Es decir, que cualquier persona que tenga la patrilínea de Santo Clemente Vera puede ser el autor puede haber intervenido en este crimen. Muchísimas gracias. Bueno, Vargas, claro, por su presencia. No, gracias a ustedes. Agradecemos muchísimo la gracias visita. a ustedes, gracias. Bueno, hacemos una pausa, Gonzalo, y volvemos con mucho más cuarto de intermedio. Quédese por la señal de Somos Salta. Arranca el día bien informado. A las 7 de la mañana
Somos Noticias a primera hora. Y a las 13 te esperamos con el primer resumen del día. Somos Noticias, segunda edición. Los casos que te preocupan y las historias que te conmueven. Y a la noche volvemos para informarte. A las 21 Somos Noticias, tercera edición. Un repaso por los temas del día en el regreso a casa. Y a la medianoche Somos Noticias, síntesis. Somos Noticias a las 7. A las 3. A las 21. A la medianoche. Ganadería, agricultura, industria, las novedades de un sector en constante movimiento. Cambio Agropecuario con Jorge López. Sábados a las 13 por Somos Salta. Seguimos en cuarto intermedio y para recibir una visita de lujo, Roque, ¿no? Sí, tener una amiga de la casa, ¿no? Exactamente, sí, Todo sí, el sí. programa. Uno de los primeros invitados de este ciclo, ¿no? De cuarto intermedio, Sí, digamos, sí. cuando arrancamos allá unos años atrás. Doctor Armando Caro, muchas gracias, Armando, por su presencia acá en el programa. Buenas noches y gracias por la invitación. Y viene con buena noticia, digamos, un libro que se Sí. presenta, que sale al mundo, es una buena noticia. Digamos. Así es. Alegatos sobre la justicia, por una justicia independiente y eficaz. Sí. ¿Lograremos ver alguna vez la justicia independiente y eficaz? Bueno, yo creo que sí lo lograremos en la medida en que abramos un debate, así que salgamos de esta suerte de conformismo o fatalismo que nos hace ver que la justicia de Salta siempre fue igual y será siempre igual por los siglos de los siglos. Una vez que salgamos de ese fatalismo y seamos capaces de abrir un debate sobre qué está pasando y hacia dónde debemos apuntar un proceso de cambio, lo vamos a conseguir. Ahora, si creemos que está todo bien... En su visión, ¿cómo es la justicia de Salta? Bueno, la justicia tiene dos problemas, digamos. Uno, un problema, digamos, de rango institucional, que es cómo se seleccionan los jueces. Este es el primer problema. Los sistemas de selección, o el sistema de selección que hay en Salta es precario. Está, aunque se han registrado mejoras en los últimos años. El reglamento del Consejo de la Sí, el Magistratura. reglamento de reforma y la elección de nuevos vocales por el Colegio de Abogados ha impulsado un cierto cambio. Pero, no obstante, el sistema sigue siendo rudimentario porque está en manos de gente iletrada y de un bajo nivel cultural o intelectual, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, hace falta profesionalizar el proceso de selección, hacerlo más riguroso, que tenga en cuenta, digamos, los méritos del abogado que se presenta y no sus relaciones políticas o familiares como ocurre hasta ahora. O sea, este es el primer problema. El segundo problema es que la justicia en Salta es excesivamente lenta y tiene defectos de funcionamiento como el que acabo de escuchar en la justicia penal, pero esto se reproduce en todos los fueros. En fin, lo que pasa en el fuero de familia, por ejemplo, con la lentitud y la falta de eficacia a la hora de resolver problemas familiares, están marcando un hecho preocupante. Entonces, yo no veo hasta ahora, mire que sigo y trato de mantenerme al día, no veo un debate sobre esto. Así, ¿qué está pasando? Claro. Sí. De garantizar independencia y eficacia. digamos. Exactamente. Usted tocaba el tema de la selección de los jueces, que realmente Sí. un mecanismo transparente, objetivo, Sí. va a permitir, digamos, de que vayan los idóneos a la justicia y va a garantizar la independencia, digamos. Claro. Pero tenemos en Salta, que de la cabeza, digamos, en mi opinión está viciada. Porque los jueces de cortes son designados políticamente, duran 6 años en sus mandatos, tienen que renovar sus cargos, y eso le quita independencia, aporta en debilidad, digamos. Es necesario, digamos, discutir ya una vez por todas una reforma en ese punto. Salta es la única provincia que tiene ese sistema. Claro, aquí la responsabilidad, en fin, desde un punto de vista muy personal, es básicamente la Corte. Los jueces muchas veces son víctimas de un sistema que no le da ni siquiera los recursos y los medios para hacer justicia independiente y rápida, ¿no es cierto? O sea, aquí está fallando el sistema de superintendencia, está fallando el sistema de estadísticas, no hay estudios sobre lo que pasa. La Corte tuvo en los años, al final de los 90, tuvo un plan estratégico que discontinuó. Las estadísticas que publica la Corte en su memoria anual son
lamentables, de una pobreza franciscana, digamos, cuando uno lo compara con otras estadísticas de otros servicios judiciales. El presupuesto que Salta dedica a la justicia ha venido cayendo estos últimos 3 o 4 años. El número de jueces que debiera haber en Salta, que son uno cada 100.000 habitantes, revela que en Salta faltan 40 jueces, lo que hace que muchas personas que debieran o que necesitan encontrar un ámbito para que se les reconozca sus derechos no encuentran ese ámbito, sobre todo los trabajadores, de modo tal de que hay muchos problemas, y ya insisto, no hay debate, ahí donde debe empezar el debate. Por ejemplo, en materia de estadísticas, si uno lee la estadística de la Corte, que se pone como contar palos, se pone cuántos expedientes entraron y cuántos salieron. ¿Cuántas sentencias dictaste, digamos? Claro, y cuántas sentencias dictaste. Cuando uno lleva esas estadísticas a los jueces dicen, eso no puede ser, eso es imposible, es decir, ni siquiera hay un consenso estadístico, ¿no es cierto?, sobre qué está pasando. En materia laboral, por ejemplo, en los últimos 10 años está estancada la cantidad de demandas que entran, están 2.000 demandas por año, pese a lo cual los jueces se sienten agobiados, porque efectivamente están agobiados, y los litigantes nos sentimos también desalentados porque el asunto no funciona, pero no es porque crezca el número, porque lo que ocurre, al no crecer el número, cuando crece la población activa, la población asalariada, significa que muchos trabajadores no pueden ni siquiera acceder al servicio de justicia. Claro, un servicio de justicia que, perdón, Roque, que funciona a media máquina, digamos, porque digamos que funciona con un horario que estaba bien para el siglo XIX, para el siglo XX, claro, pero que la justicia empiece a trabajar a las 7:30 de la mañana y termina a las 13:30, ya es insostenible en estas épocas. Otras provincias argentinas están avanzando en el doble turno. El caso de Tucumán, que lo tenemos bien cerquita, digamos, que trabajan de 7 a 19 horas, horario corrido, digamos, con secretarios de tarde, con secretarios de mañana y con empleados de tarde y empleados de mañana. ¿Es posible esa reforma que en Salta? Yo creo que técnicamente es posible y es necesaria, porque los recursos tienen que estar, porque el Estado no puede desatender el servicio de justicia. Hoy está desatendido. Si yo veo que cae el número de jueces, cae el número de causas, cae el número de, digamos, la celeridad que debe tener el procedimiento judicial, algo está pasando. Y si cae el presupuesto que el Estado Nacional dedica, quiere decir que la justicia dejó de ser prioridad. Claro. Y esto afecta a los litigantes, en el sentido a las partes, y afecta a los abogados también. O sea, con un universo de más de 5.000 abogados de la matrícula, que se vaya achicando la cantidad de asuntos que entran a la justicia, significa que, en fin, los abogados también la pasamos mal por esta falta de decisión política. Cuando la Corte quiere intervenir, tarde y mal, por ejemplo, yo leí mucho las cartas que mandó el doctor Álvaro Figueroa Castellano cuando renunció como camarista, diciendo que la Corte nunca le escuchó, nunca le contestó siquiera a sus reclamos. Entonces, cuando quiere intervenir, ahora mismo estableció que las audiencias laborales hay que filmarlas y grabar, es decir, elimina la taquigrafía, la versión taquigráfica, violando lo que dice el Código de Procedimientos, y establece un sistema presuntamente moderno de grabación que va a desquiciar el trabajo de los jueces y el trabajo de los abogados, es decir, por mostrar una modernidad, digamos, una innovación tecnológica que no está suficientemente meditada, no está consultada con la gente que entiende esto, o sea, con los que están de ambos lados del mostrador, y el resultado es malo, ¿no? Doctor, respecto a la reforma del Código Procesal, ¿usted qué opina al respecto, tanto en el fuero laboral como en el fuero civil? Bueno, yo creo que hay que reformarlo por principio. Tenemos un Código Procesal Civil que de la época de la dictadura, ese hecho mismo bastaría para decir hay que reformarlo. El Código Procesal, me refiero al Código Procesal Laboral, ¿no?, que es del año 70 y pico. O sea, esto hay que ayornarlo, pero claro, si yo centro el debate en la reforma del Código, estoy ocultando el otro debate, que es cómo se procesa el servicio de justicia. Los jueces tienen que administrar recursos, tienen más o menos 20 empleados por unidad, y ahí está el problema, es decir, esos recursos a veces no están capacitados, o a veces no están suficientemente organizados, o pierden el tiempo en asuntos ridículos. Yo tuve en 5 oportunidades, presenté un oficio a un juez de familia, y 4 me lo rechazaron, diciendo que la secretaria puso a trasluz el papel y me dijo, mire, el margen aquí de la cara A no coincide con el margen de la cara B. Yo no quería creer que me estaba diciendo, me hizo volver a hacer el oficio. O sea, si los tribunales se dedican a esas minucias y desatienden
la cuestión de fondo, que es hacer un servicio eficaz, estamos mal. Uno va a ver y decir, bueno, ¿cuáles son las pautas aprobadas por la Corte? Paso por la Secretaría de Superintendencia y preguntar qué pautas hay, por ejemplo, para oficios, cebras, mandamientos. No hay ninguna pauta. Cada juzgado tiene su manualcito. Exactamente. En el escritorio. Eso es lo que hay que, lo que hay que discutir, ¿no? Sí. Bueno, y todo esto genera algo muy negativo, que es la desconfianza que la sociedad tiene en la justicia. Era realmente, digamos, elocuente leer un informe que había sacado la Corte de Justicia de Salta hace muy poco tiempo, en donde mostraba el alto índice de desconfianza que tenía la sociedad de los jueces y de los abogados en la propia justicia. Claro. ¿No? Pero ¿cómo le explico yo a mi cliente que tengo 10 años un expediente de reclamo por un despido? Claro. El cliente lo que piensa, el abogado se vendió, arregló con la patrona y se vendió, lógicamente. Entonces, esa encuesta que hizo la Corte. Por ahí la gente prefiere resignar el reclamo de sus derechos y arribar a malos acuerdos. Con esa vieja frase de es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. La Corte hizo, así como hizo un plan estratégico que discontinuó, hizo esa primera encuesta y cuando vio que le daba mal, digamos, decidió no hacerla más. Debió hacerla todos los años para saber, para valorarse cómo va el servicio, ¿no? Bueno, yo me acuerdo del año 2000, creo que fue 2006, por ahí se aplicó en el Tribunal de Neuquén, comenzó a aplicar las normas ISO 2000. Por ejemplo. No sé si lo ve viable. Sí, acá hubo planes pilotos en algunos juzgados, ¿no? De las normas ISO, en los juzgados ejecutivos. Bueno, yo no sé, yo he visto funcionar esto en los tribunales de trabajo de Buenos Aires, y hay tribunales que tienen premios a la eficacia y a la celeridad y todo lo demás, pero aquí las pruebas pilotos son muy graciosas. Yo vi la prueba piloto, me parece que era para la firma electrónica. Llevó 6 años la prueba piloto, y cuando yo fui un día a pedir cómo tengo que hacer, no estaban los formularios. No están los formularios, estamos cambiando. 6 años la prueba piloto, algo falla. Sí. Y me parece a mí la desatención de quienes tienen que dirigir el servicio y el fatalismo que nos abruma a veces a los salteños. Y bueno, Bueno, pero es necesario, digamos, como este libro propone, digamos, generar el debate, generar la discusión. La crítica es bueno porque nos permite, digamos, un punto de reflexión y decir, bueno, es hora de cambiar. Claro. Si uno critica es porque quiere que las cosas cambien. Sí, por supuesto. Así que bueno, invitamos a toda la comunidad. Alegatos sobre la justicia, por una justicia independiente y eficaz. Va a ser prontamente la presentación oficial. Tiene el prólogo del doctor Armando Frese. Y ya nos adelantamos que está en la biblioteca del Colegio de Abogados. Así es, queda con una dedicatoria del doctor Armando en nuestra biblioteca. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Nada, al contrario. Hacemos una nueva pausa en corte intermedio. Quédese por la señal de Somos Salta, ya volvemos. Maybe if we think and wish and hope the bread might come. Arranca el día bien informado. A las 7 de la mañana, Somos Noticias a primera hora. Y a las 13 te esperamos con el primer resumen del día. Somos Noticias, segunda edición. Los casos que te preocupan y las historias que te conmueven. Y a la noche volvemos para informarte. A las 21 Somos Noticias, tercera edición. Un repaso por los temas del día en el regreso a casa. Y a la medianoche Somos Noticias, síntesis. Somos Noticias a las 7. A las 3. A las 21. A la medianoche. Ganadería, agricultura, industria, las novedades de un sector en constante movimiento. Cambio Agropecuario con Jorge López. Sábados a las 13 por Somos Salta.
Llegamos al final de Cuarto Intermedio, un programa que pasó volando realmente, Sí, ¿no? Y acá sí. estamos en nuestra querida sección del crítico, digamos. Bueno, sirve para sí. finalizar, a modo de conclusión también, para tener la visión de una persona también, un tercero, que no es parte. Le agradecemos muchísimo a Josefina por participar en este programa. Bueno, muchas gracias por la invitación. La paciencia, ¿no? Porque estuvo muy atenta durante la grabación de todo el programa, para después hacer la devolución, que es lo que va a hacer ahora, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿cómo viste el programa? Recordemos que estuvimos Bueno. con el doctor Vargas, ¿no es cierto? Finalizando el ciclo de entrevistas que hemos Sí. hecho con los anteriores abogados en el caso de las francesas. Bueno, con el caso de la francesa, yo se me ocurre que siendo un precedente muy importante el tema del femicidio en Salta, que posteriormente se incorpora como figura agravante al Código Penal. Y bueno, en cuanto al procedimiento, comparto, como decía el doctor Vargas, que quizás el Tribunal de Impugnación, si bien yo no leí los fundamentos del fallo, y no estoy bien empapada del tema, dicen que es un fallo muy rico en doctrina, en jurisprudencia, que está muy bien fundamentado, pero se me ocurre que excedió de la esfera de su competencia, ¿no es cierto?, violando un montón de derechos constitucionales. Ahora, y respecto a lo que mencionó la prueba, ¿no? Sí, de la prueba de ADN y de las ADN. conclusiones distintas a las que llegaban distintos peritos. Todo un tema ese, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y la importancia de no contaminar la escena del crimen en ese momento, porque él hablaba de que, o sea, las primeras horas para una investigación penal son fundamentales, y si uno contamina y extrae los cuerpos del lugar, y bueno, es como más difícil llegar a la averiguación de lo que realmente sucedió, ¿no es cierto? Y después la violación también que mencionaba de la violación del derecho de defensa. La violación, claro, del derecho de defensa, el derecho a ser oído, el principio de inmediación que tiene el mismo tribunal de juicio a la hora de cuando se despliega el debate, ¿no es cierto? Yo creo que fueron violados también. Y bueno, y el Instituto de la Reformatio Imperius, que no se puede en una vida posterior establecer una condición más desfavorable al imputado, ¿no es cierto? Claro. Porque en este caso de la absolución pasó a una prisión perpetua, digamos, con todo algo muy extraño, ¿no? Exactamente, nada habitual, muy extraño. Quedará en manos de la Corte. Sí. Vamos a ver qué un dice. tema que es una añoranza de todos los abogados, es contar con una justicia independiente y una justicia eficaz, digamos. Y acá tuvimos un invitado que presentó un libro. Con el doctor Armando. Carlos La verdad que cuando él hablaba me he sentido muy identificada, porque es algo que me pasa a diario en el ejercicio de la profesión. Yo soy una abogada independiente. El excesivo rigor formal que hay, ¿no es cierto?, a la hora de hacer una presentación previa, proveer, póngale una coma o no, y bueno. Correcciones mínimas, claro, irrisorias que llevan semanas a veces, porque revisan un oficio, tardan una semana en revisarlo. Una semana, para una copia certificada también, y bueno, y demoran muchísimo los procesos, y el abogado es el que queda mal adelante del cliente. Sí. Y bueno, y también en la necesidad de implementar herramientas de gestión en la administración de justicia, ¿no es cierto? Bueno, ver el perfil, qué sé yo, de cada empleado, y de acuerdo a eso, o imponer metas, o para que se pueda agilizar y de esa forma ser un poco más eficaz, ¿no es cierto? También es responsabilidad nuestra, ¿no?, de hacerle recordar a los servidores de justicia de la sagrada tarea que tienen. Exactamente. Que no es una tarea de docencia, de explicarle al abogado del otro lado del mostrador cómo debería haber hecho las cosas, claro, sino nosotros con lo que reciben hacer justicia. Ser eficientes ser superiores y hacer que justicia. nosotros. Exactamente. Hacer justicia. Bueno, así que muy interesante el libro, nos dejó copia, van a quedar en la biblioteca del colegio. Sí. Así que para todos aquellos que los quieran consultar, muy interesante. La verdad que muy, y finalmente muy bueno. también así Gonzalo, siempre pedimos una devolución a nosotros. A ver cómo viste el programa, si me viste qué presión para nuestra invitada, digamos. La verdad que sí, muy lindo. Bueno, muchas gracias. Muy bien. No, me pareció un programa muy interesante, un programa que escucha a varias voces, que trata de hacer llegar, o de que las personas entiendan ciertos aspectos, ¿no es cierto?, ciertos tecnicismos de la abogacía, y bueno, y eso hace a que se achique la brecha que hay entre la sociedad y la justicia y el abogado, y bueno, y las formas de desempeñarse.
Bueno, muchas gracias. Así que bueno, muchas gracias. Una sugerencia por invitarme. dejó un abogado crítico que vino, Ramiro Rodríguez. Él nos decía, Ramiro, como sugerencia, ¿qué tal si el abogado que viene a criticar al programa se despide del programa con un tema musical elegido por él? ¿Te animás a elegir un tema con el cual lo vamos a despedir? Sí, me gustaría que pasen el tema Vencedores y Vencidos de los Redondos. Muy bien. Patricio Reyes, sonorito de Ricota. Así que Sergio, a buscar ese tema. Nosotros nos despedimos, Gonzalo, hasta la semana que viene. Así es. Por la pantalla de Somos Alta, esto fue Cuarto Intermedio. Nos vamos con el redito de Ricota. Muchas gracias, Josefina. Hasta la semana que viene, Gonzalo. Muchas gracias.